La posible eventualidad de un golpe de Estado orquestado por militares en México es de difícil probabilidad. Si nosotros intentamos rastrear un acontecimiento similar de un golpe de Estado orquestado por militares en la historia moderna de nuestro país, nos tendríamos que remontar a la época de la Revolución Mexicana, en específico con Victoriano Huerta. Sin embargo, aún hay un gran debate entre historiadores y expertos de la historia de México sobre si el intento de Huerta realmente pudiera haber sido catalogado o pudiera ser catalogado como un golpe de Estado militar. En aquel entonces las circunstancias políticas del país eran muy diferentes y a la vez muy parecidas a las actuales, pero en mayor medida diferentes. Había un poder ejecutivo bastante débil y bastante enquencle en cuanto a términos políticos y sociales, que pese a haber tenido un gran respaldo popular a nivel de su estructura y de sus fundamentos y de sus fundaciones, era bastante débil y estaba bastante expuesto a un ataque como el que realizó Victoriano Huerta. En México es difícil encontrar rastros de algún golpe militar. Quizás de ahí nos tendremos que ir 200 años atrás, a la independencia de México, 100 años atrás de la Revolución, para encontrar un suceso parecido. La independencia de México no fue un golpe de Estado militar, en absoluto. Pese a haber estado orquestado en mayor medida por el general Ignacio Allende y Juan Aldama, estos no formaban parte de una milicia formal en México. Ellos formaban parte de un regimiento que era más bien una guardia civil, el regimiento local de los Dragones de la Reina. En México había una institución parecida que podía quizás tener los tintes de esta guardia civil que en 1810 se levantó en armas, y era la creada ni más ni menos por López Obrador y que se llama Guardia Nacional. Si bien la Guardia Nacional no tiene una formación formal en el sentido castrense, desempeñaba labores similares a las que podía realizar el ejército, al menos de manera civil y de manera local. López Obrador, al darse cuenta de que quizás con la creación de esta Guardia Nacional, más que una fortaleza de su imagen y de su gobierno, estaba creando un flanco débil y oportunista para un posible golpe de Estado, al darse cuenta de ello decidió blindar todas las posibilidades, y esto lo hizo al declarar y al constitucionalizar que la Guardia Nacional formara parte del ejército mexicano. Con este acto, López Obrador, al final de su sexenio, cerró todas las puertas a un eventual golpe de Estado orquestado no por militares, sino por guardias civiles, tal y como había ocurrido en 1810. Hoy en día, con todos estos bloqueos y con un ejército que no cuenta con una aprobación mayoritaria y popular en el sector social, se ve difícil un golpe de Estado militar en México. La milicia como tal no goza de un gran reconocimiento en la sociedad mexicana ni de una gran aprobación. Tampoco es que este poder, que es el poder castrense en México, se haya acercado de manera fraternal o cercana a la población en general. De hecho, se puede decir que la milicia a lo largo de la historia de México se ha obstinado en crear una separación que los divida de los civiles y que los coloque en una situación civil y social muy disímil a la del civil común. En México, la Sedena, por ejemplo, los miembros de Sedena viven en apartamentos y en casas separadas de los restos de los civiles. Y esta división se ve en todos los sectores. Realmente ellos nunca han querido como tal, el ejército nunca ha querido como tal involucrarse a nivel social con la demás gente.
En ese sentido, tenemos una gran diferencia con respecto a los países de Sudamérica. Mientras que en Sudamérica existe una gran tradición castrense y que ha organizado golpeteos políticos, golpeteos de Estado, nosotros en México no contamos con algo equivalente o similar, ni en nuestra independencia ni en la revolución. Nuestros caudillos han sido sobre todo figuras cercanas más a la sociedad, como lo podría ser un cura, el cura Miguel Hidalgo, como lo podría ser el cura José María Morelos, y guardias civiles como lo fueron Ignacio Allende e Ignacio Aldama, o bien gente trabajadora del campo, como lo fueron Emiliano Zapata y Francisco Villa. En ese sentido, un golpe militar se ve poco probable que suceda en México y más en las actuales circunstancias. Para que se diera, tendrían que acomodarse ciertas variables y ciertos factores, los cuales se ve difícil que sucedan en un corto periodo de tiempo. En primera instancia, la milicia tendría que tener un acercamiento radical y muy aproximativo a la sociedad civil mexicana, un encuentro también cultural en el cual se convivan y la gente civil común y corriente entienda un poco de la cultura castrense en México y se puedan aliar y pueda haber una convivencia y un diálogo. Esto parece difícil que suceda. Además, a esto añadamos la variable de que el ejército con Morena ha recibido bastantes consideraciones y condescendencias, haciendo que cualquier intento de golpe de estado militar quede blindado y quede prácticamente prohibido y se reduzca a la nulidad en México. Estas son las razones por las cuales, aunque rastremos en nuestro país en el pasado e intentemos ver hacia el futuro y quizás queramos ver en el presente un intento de golpe de estado, se ven las posibilidades bastante remotas y difíciles de que sucedan.